buenos días. Nos encontramos ahora en un nuevo evento por parte del Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica de la Clínica, en un curso de infecciones para los médicos generales. En este momento vamos a hablar, son 3 temas: infecciones asociadas al cuidado de la salud, aislamientos e higiene de manos. Para hacerlo más ágil lo vamos a dividir en 3 momentos y el tema que nos atañe durante estos 15 o 20 minutos es infecciones asociadas a la atención en salud. Cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención en salud, era lo que comúnmente se conocía como infecciones nosocomiales o como infecciones adquiridas en las instituciones de salud, y ahora se llaman infecciones asociadas a la atención en salud. La definición que se tiene, y estos son siguiendo los parámetros de los CDC, es que es una infección intrahospitalaria o asociada al cuidado de la salud cuando se tiene la condición de infección y resulta de algo que se adquirió en la clínica posterior a 2 días de hospitalización del paciente. Es decir, si el paciente llega con síntomas sugestivos de infección o incubando la toxina o el patógeno, esa no se consideraría una infección asociada a la atención en salud. Si los síntomas aparecen a partir del 3er día, o sea, después de 48 horas, eso es lo que se considera una infección asociada a la atención en salud. Hay variantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es la definición de infección urinaria, de bacteriemia y de infección de sitio operatorio y neumonía. Con eso vamos a ir medio entendiendo un poquito las consideraciones que se tienen. Y dentro de estas definiciones, además del tiempo, que son después de 48 horas de la hospitalización, también se tiene el lugar, o sea, el sitio de hospitalización. Para nosotros es importante epidemiológicamente identificar si la infección es de cirugía, si la infección es de UCI o del primer piso, de Juan 23 de pediatría, y eso también lo dan los tiempos y los momentos en los cuales las personas fueron invadidas. Muy bien, entonces, con respecto a la infección del tracto urinario, se dividen en varias. Una, que el paciente tenga sonda vesical o que no tenga sonda vesical, y los síntomas, y también en niños menores de 1 año. Con respecto a los adultos, tenga o no tenga sonda vesical, lo importante es que hayan síntomas urinarios, es decir, fiebre, que haya dolor o disuria, ¿no es cierto?, dolor al urinar, que haya a la palpación la persona sienta dolor o dolor costovertebral o una frecuencia mayor en la orina, ¿cierto? Esos son síntomas sugestivos y esa ya se consideraría clínicamente una infección. Además de eso, cuando se toma el urocultivo es que crezca un microorganismo patógeno que pueda causar la infección, ¿no es cierto?, para que haya un diagnóstico. En niños menores de 1 año hay algunos síntomas sugestivos que cambian un poco con respecto a los adultos, y es no solo la fiebre, sino puede haber hipotermia, puede haber apnea o bradicardia, también que la persona esté un poco letárgico, incluso el vómito en los niños menores de 1 año, y obviamente la sensación de malestar a nivel abdominal, ¿no es cierto? Eso es importante también para hacer el diagnóstico del niño, y además si se toma un urocultivo, que crezcan los patógenos que son. Pero es importante, vuelvo a reiterar, cuando ustedes hagan la anamnesis del paciente, que estos síntomas irritativos que tienen los pacientes no estén desde el inicio o no se hayan presentado en los 2 primeros días. Infección urinaria. Vamos con las infecciones del torrente circulatorio, que estas también pueden ser asociadas a catéter central o a línea central o no, simplemente una bacteremia primaria, sin estar invadidos el paciente. Estas las condiciones nosotros las sabemos cuando hay cambios, específicamente fiebre más otros síntomas, y sobre todo es muy importante que el paciente tenga 2 cultivos anaerobios y 2 anaerobios tomados en un corto periodo de tiempo, y ojalá esos hemocultivos no sean tomados después del inicio de antibióticos. Por eso es muy importante, cuando ustedes vean estas condiciones del paciente, hacer la orden, y ya enfermería se encargaría de tomar los hemocultivos de una forma presurosa o rápida para que no se extienda el tiempo y no se comiencen los antibióticos antes de los hemocultivos. Y es importante en la definición que
que esos síntomas que tiene el paciente y ese microorganismo que pueda crecer en la sangre no esté asociado o relacionado a otra infección en otra parte del cuerpo, ¿no es cierto? Que es la segunda condición que dice, y que no hayan organismos identificados en la sangre en otro lugar. Me explico. Si el paciente de pronto viene con estos síntomas, fiebre, le toman hemocultivos, pero también no se sabía el foco y de pronto le toman un urocultivo y en el urocultivo también crece de pronto el mismo microorganismo que creció en la sangre, el foco sería la infección urinaria, no la infección en la sangre o la bacteriemia. Entonces, la primera consideración epidemiológicamente hablando es que tiene una infección urinaria y secundariamente una bacteriemia, ¿no es cierto? Y con respecto a los niños, los síntomas que pueden llegar a tener los niños, al igual que en la infección urinaria, obviamente fiebre, hipotermia y apnea, al igual que en las otras consideraciones, y bradicardia. Es importante que los niños tienen ciertos otros tipos de síntomas, signos y síntomas que pueden alertarlos. Con respecto a neumonía, recuerden que la neumonía también tiene un criterio clínico o un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico. Dentro de los diagnósticos radiológicos pues están lo que ustedes ya conocen, que es una nueva o un persistente continuo de infiltrados, consolidaciones, cavitaciones, y en los niños también se tienen algunas consideraciones radiológicas. Ahora, algunos síntomas que se pueden presentar, al igual que anteriormente habíamos dicho, fiebre, que podría ser, puede presentarse leucopenia o leucocitosis, y aquí hay algunas consideraciones con respecto a la edad. Esa leucocitosis puede ser mayores a 12.000 o incluso en algunas mayores a 15.000. Importante en los señores mayores de 70 años o en las personas mayores de 70 años, mirar el estado mental, que no estén alterados, ¿no es cierto? Eso podría ser un indicativo que de pronto hay algún proceso infeccioso a nivel del pulmón. Además de estos síntomas o signos, se debe tener también claridad si el diagnóstico va a ser solo clínico, que no hayan aumentado las secreciones, que hayan cambiado de color. En algunos casos ustedes saben que también cambian de olor, que se requieran mayores requerimientos de oxígeno, que aumenten la tos, ¿no es cierto? Que el paciente presente disnea o taquipnea, que aumenten los ruidos bronquiales y que de pronto la PAFI pueda disminuirse, ¿no es cierto? Y si el paciente está ventilado, que aumenten esos requerimientos de ventilación. Eso podría dar indicación clínica que el paciente pudiera tener neumonía. Cuando hablamos de niños menores de 1 año, se puede hablar o pueden haber algunos síntomas como que la oximetría incluso sea por debajo de 94%. Nosotros tenemos en nuestra clínica niños con cardiopatías congénitas que van a estar saturando incluso desde antes de llegar por debajo de ese porcentaje, pero es muy importante tener en cuenta que si comienzan a disminuir esas concentraciones de oxígeno por debajo de lo que normalmente estos niños saturan, se podría pensar en algún daño pulmonar, o lo mismo, que estos niños estando ventilados requieran mayores concentraciones o mayores demandas en el ventilador. Al igual que las anteriores, pues obviamente una leucopenia o en este caso una leucocitosis por encima de 15.000. Y lo mismo, los cambios en el esputo, que haya apnea, taquipnea, incluso en los niños las retracciones costales o el aleteo nasal. Eso es muy importante, que aparezcan con sibilancias, con ronquidos o incluso que aumente la tos, que el niño tenga tos o, como ya hemos dicho, tanto taquicardia como bradicardia. Y otros criterios que se puedan tener en niños de 1 año hasta los 12 años es fiebre, incluso también hipotermia, ¿sí ven? Que pueden ir para los dos lados. La leucopenia o la leucocitosis, como en el menor de 5 años, que va de menor de 4.000 o incluso por encima de 15.000, más los cambios en las expectoraciones, en el esputo, de nuevo aumento de la tos, de la disnea, apnea o taquipnea, o sea, todos los procesos que los niños pueden llegar a tener, y también al igual que el menor de 1 año, incluso de saturaciones por debajo del 94%. Y obviamente ayudado siempre también por las ayudas radiológicas, pues, que ya habíamos hablado.
Y entrando en tema de la infección de sitio operatorio, es importante tener en cuenta que la clasificación de la infección de sitio operatorio se divide en tres. Una que es la infección de sitio operatorio incisional superficial, ¿cierto? Esto se llama el compromiso de qué tanto se ve afectado el tejido donde fue la incisión operatoria. Para nosotros que manejamos específicamente a nivel del esternón, sería la parte de la piel, incisional superficial, y importante que esto vaya acompañado de un cultivo donde crezca algún microorganismo causante de la infección y que haya el diagnóstico. Entonces, cuidado. Al igual que con la neumonía, el criterio puede ser por laboratorio o solo clínico, ¿no es cierto? Eso es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la bacteriemia? Con la bacteriemia uno dice, bueno, es que tiene fiebre, se descompensó y uno le toma hemocultivos. Si los hemocultivos son negativos, en ese caso uno tiene que comenzar a buscar otro foco, porque sí se necesita que quede confirmado por laboratorio. La neumonía y la infección de sitio operatorio puede ser confirmada por rayos X, por laboratorio o incluso por clínica, al igual que la infección de sitio operatorio, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven que está rojo, que está dematizado, que está indurado y que está saliendo algún tipo de secreción de la herida, se toma el cultivo y se mira si crece algo, y si ustedes colocan que hay infección de sitio operatorio, es suficiente eso para confirmar la infección. Ya después, si de pronto por alguna razón ustedes dicen, no, venga, es que eso era un seroma o simplemente fue una colección superficial, y después de que quitamos la colección se sanó y no se dieron antibióticos, no se considera una infección. Entonces, ahorita vamos a hablar de las recomendaciones de cómo manejar esto en la historia clínica para que no se generen glosas. Entonces, volvemos. La infección de sitio operatorio se divide por compromiso en tres. Entonces, incisional superficial, si solo es la piel la que se daña. Está la incisional profunda, si incluso los tejidos blandos y el músculo son afectados. Y está el espacio órgano, que el espacio órgano ya es que pasa la parte del hueso, llega a la cavidad, o sea, al espacio, y ya vienen afectando incluso órganos importantes. Y ya la mayor gravedad del espacio órgano es la mediastinitis, ¿no es cierto?, que afecta todo el mediastino. Incluso hay momentos en los que hay que remover el esternón y hay que colocar unas placas de titanio, porque ya el hueso, pues la osteomielitis es tan grave que no hay forma de salvarlo y hay que colocarle las placas de titanio a los pacientes. Entonces, esto es como la división o cómo se clasifica la infección de sitio operatorio. Importante, hubo un cambio grande previamente. Se decía que la infección del sitio operatorio se podía seguir, algunos hasta 90 días, y si había implante de algún material o sea, había trasplante, se seguía hasta un año. Entonces, si nosotros realizamos un trasplante el año pasado en febrero y llegaba a este momento, o en marzo, y llegaba aquí con alguna infección, se consideraba una infección de sitio operatorio. Esa definición cambió. ¿Cómo quedó? Si la infección es superficial, incisional superficial, solo se sigue durante 30 días. Entonces, si el paciente lo operamos el 1 de enero y llega hoy con una infección incisional superficial, ya no se considera asociada a la atención en salud, sino una infección que sí es una infección pero no asociada a la atención en salud, por tiempo. Recuerden que la parte epidemiológica evalúa el tiempo, lugar y persona. Si la infección es profunda o espacio órgano o mediastinitis, en este caso se siguen hasta 90 días, incluso si se dejó algún material dentro del organismo. Es decir, si hubo un cambio valvular, si fue un stent graft, si hubo un trasplante. En ese caso se sigue solo hasta 90 días. Si el paciente llega a los 100 días o a los 120 días con infección, se considera infección, pero ya no es una infección asociada a la atención en salud, sino de pronto por algunas condiciones especiales del paciente. Entonces, como para que tengan en cuenta eso de los tiempos en cuanto a infección de herida quirúrgica. Ahora, con respecto a la infección de herida quirúrgica, es muy importante para todos nosotros, no solo médicos, sino también enfermería, y es cuando se vayan a tomar muestras de la herida quirúrgica, es no realizar el hisopado en el lecho de la herida, o sea, coger el hisopo y limpiar, no, eso no se debe hacer porque puede salir contaminado. ¿Qué sí se debe hacer? Si hay una colección, se debe tomar muestra por aspiración con jeringa, y eso sí lo deben hacer ustedes, médicos generales, ¿no es cierto? Entonces, ustedes limpian, hacen la asepsia, todo con técnica aséptica, ¿no es cierto? Guantes estériles, tienen que colocar un campito de ojo
y cuando vayan a entrar con la aguja no entren directamente donde está la colección, sino que limpian ampliamente la piel y entran por un lado, específicamente por donde está la piel sana, entran con la aguja, con el bisel hacia arriba, ubican el lugar y aspiran. Esa es la forma correcta de tomar las muestras por aspiración con jeringa. Puede haber también tejido de herida. En ese caso, la orden debe ser de cultivo cuantitativo. Y importante para las notas, cuando ustedes estén redactando, si realmente no tienen certeza de si es o no infección, por favor escriban en la historia clínica que se sospecha infección de herida quirúrgica, se sospecha infección urinaria, se sospecha neumonía, y si le inician o no antibióticos. Eso sí es claro, a veces le inician antibióticos, pero a veces no, y no lo dejan redactado. Entonces sí es muy importante, sobre todo para los análisis, acuérdense, de seguridad del paciente y para evitar glosas. Siempre que ustedes colocan infección, a nosotros nos mandan la historia clínica y nos dicen que debemos analizar esas infecciones, y eso demora el pago de la atención del paciente. Y ustedes saben que no todas las EPS tienen como un buen sistema, entonces a veces demoran el pago hasta un año. En este momento nosotros estamos haciendo análisis de infecciones de junio del año pasado y vea que son, o sea, ya llevamos demorados 9 meses el pago de esos pacientes. Y importante, si en algún momento, que vamos a hablar en el otro tema de aislamiento, el paciente tiene algún microorganismo resistente, sea BLE para los niños o resistente a carbapenemasa, si requieren los aislamientos es necesario que los ordenen, y de eso vamos a hablar más adelante. Si ustedes no ordenan el aislamiento, la habitación la pagan compartida, no la pagan individual, entonces también hay que ordenarlo. Ahora ya vamos a entrar en características un poco más epidemiológicas de tiempos y de lugares. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un paciente y le tomamos hemocultivos, como habíamos dicho, y sospechamos infección, recuerden que habíamos dicho, la infección se debe presentar después o al tercer día o en adelante del momento del ingreso. O sea, si se presentan los síntomas en las primeras 48 horas, no se considera infección intrahospitalaria o infección asociada a la atención en salud. Si se presentan 3 días después, sí, y hay un tiempo en el cual uno diría, no, es que repitió la infección. Eso es lo que vamos a ver. El CDC dice que se debe tener un tiempo o un espacio entre un cultivo y el crecimiento de otro de 14 días, y por lo menos si después de 14 días ya se tiene un cultivo y ese cultivo es negativo, y después de esos 14 días, 15, 16, 17, 18, vuelve a crecer otro cultivo, ya se consideraría una infección nueva. Pero si nosotros repetimos cultivos durante esos 14 días y crecen nuevos microorganismos, esos microorganismos no es que sea una nueva infección, sino microorganismos sobreagregados a la infección principal. Y dependiendo de si es infección de herida si es una bacteriemia, o sea, infección del torrente circulatorio, toca mirar que no haya un foco ya claro, porque acuérdense que si ya hay un foco claro, esa no sería una bacteriemia, sino una infección urinaria o una neumonía, una infección del sitio operatorio, siempre y cuando los microorganismos no sean tan diferentes. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El primero, de la parte izquierda, hablan de una persona que llegó a la clínica y, como ustedes se dan cuenta, en el segundo día presentó fiebre. Al tercer día volvió a presentar fiebre y en el cuarto día le toman un urocultivo y crece una E. coli. En este caso, como el paciente desde al segundo día ya presentó fiebre, que se considera uno de los signos de infección, esta no se consideraría una infección urinaria asociada a la atención en salud, sino que se consideraría una infección que venía desde la admisión. Entonces, esta en la nota clínica claramente diría: paciente que llegó con síntomas desde el inicio, tiene una infección urinaria que no es infección asociada a la atención en salud. Listo, entonces el auditor que revise la historia clínica va a decir: listo, esto quedó claro, no hay ningún problema, no se glosa, no se lo mandamos al comité de infecciones para los análisis de calidad, sino que quedó claro. Ahora bien, al lado derecho, ¿qué tenemos? Un paciente que llegó, pero comenzó a presentar síntomas o se le tomó el urocultivo al cuarto día, y en el quinto y en el sexto hizo fiebre. Le creció la misma E. coli. Esta sí es una infección asociada a la atención en salud. ¿Por qué? Porque el urocultivo y los síntomas fueron posteriores a las 48 horas. Este es un caso muy facilito, no hay problema, estamos muy bien. Ahora, sigamos con este aquí para complicarlo un poco más. Caso similar al anterior. Entonces,
al señor le toman un urocultivo, al día cuarto le crece una E. coli, presenta fiebre, esa se considera una infección asociada a la atención en salud de la institución, pues infección asociada a la atención en salud. Y posteriormente, miren que en el día sexto le vuelven a tomar otro urocultivo y no creció nada. Ah, qué bien, de pronto ya los antibióticos funcionaron, pero resulta que posiblemente este señor volvió a presentar signos irritativos y posteriormente, al día noveno, le hacen otro urocultivo y crece un Staphylococcus aureus. Entonces uno dice, venga, pero ¿qué pasó? ¿Cómo así que en el día sexto no creció nada y en el día noveno volvió a crecer? Recuerden que para que se repita, para que sea una nueva infección, tienen que pasar mínimo 14 días entre un cultivo y el otro, o más de 14 días, y que después del día 14 ya haya habido un cultivo negativo y después vuelva a crecer otro. Como el cultivo creció al día noveno, después del primer cultivo, se considera una sola infección urinaria con 2 microorganismos. El primero E. coli y el estafilo se consideraría un microorganismo sobreagregado. Eso es lo que se tienen en consideraciones. Y recuerden que fueron en los primeros 14 días. Eso no es una nueva infección. Ahora venimos acá con el mismo tema, pero con una bacteriemia. Es decir, mismo paciente, le toman el urocultivo, pero resulta que al día séptimo al señor también le toman hemocultivos y en los hemocultivos crece la misma gran negativa, la E. coli. En este caso se considera una infección urinaria y la bacteriemia sería secundaria. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición dice que se considera una infección del torrente circulatorio siempre y cuando no haya un foco claro. En este caso sabemos que el foco claro es la infección urinaria y si ustedes se dan cuenta está creciendo el mismo microorganismo, entonces no hay ningún inconveniente. En el día 9 le vuelven a tomar urocultivo, ya crece el Staphylococcus aureus y ya ese se consideraría un microorganismo sobreagregado a la infección urinaria. Entonces, en este caso es infección urinaria con microorganismo sobreagregado y lo que creció en sangre se tiene claramente que el foco es urinario. Y obviamente pues los antibióticos que se dan, que eso ya es otra clase aparte, los cubrirían. Ahora, aquí se complica un poquito más y es que vamos a ampliar el espectro. ¿Por qué? Porque tenemos el paciente, pero a este mismo paciente resulta que presentó síntomas, pero a él se le tomó primero el hemocultivo y posteriormente se le toma un urocultivo. Entonces, lo que le crece en sangre es el Staphylococcus aureus. Se considera una infección asociada a la atención en salud porque ustedes se dan cuenta ahí, fue al cuarto día de ingreso del paciente. Posteriormente siguió con fiebre y le tomaron un urocultivo y el urocultivo creció una E. coli. Ahora sí, aquí hay que diferenciar varias cosas. Recuerden que el Staphylococcus aureus es un gran positivo, el E. coli es un gran negativo, son 2 microorganismos diferentes. En este caso sí tiene 2 infecciones el paciente. Queda con una infección del torrente circulatorio por laboratorio que le creció Staphylococcus aureus y también tiene una infección urinaria por E. coli. Posteriormente, al señor le vuelven a hacer otro hemocultivo y otro urocultivo al día 13 y le crece E. coli. Esto no es que sea una nueva infección del torrente circulatorio, sino que es un microorganismo sobreagregado ya a la infección, ¿no es cierto? Entonces se consideraría una sola infección del torrente circulatorio, una sola infección urinaria y en el torrente circulatorio sería Staphylococcus aureus y se sobreagrega el E. coli que ya se había encontrado previamente en la orina. Estas son consideraciones más epidemiológicas, porque recuerden, ustedes tienen el criterio clínico y con el criterio clínico dirigen ustedes toda la parte de antibiótico-terapia. Y con respecto ya a la neumonía, es importante ver en el primer cuadro, teníamos una persona que viene con expectoración, con tos, que viene tosiendo, que hay imágenes sugestivas o con infiltrados, comienza a tener fiebre y a este señor le hacen un hemocultivo y le crece una Acinetobacter baumannii. Al mismo tiempo y el mismo día también le hacen un urocultivo y le crece un fecalis. Y resulta que como tenía los infiltrados, entonces aquí es donde comienzan a moverse un poco la parte epidemiológica. En este caso, el señor queda con
una neumonía por los infiltrados, porque inmediatamente sabe que es neumonía porque los infiltrados fueron previos al hemocultivo, entonces queda como una neumonía, y la bacteriemia o la infección del torrente circulatorio queda secundaria a esa neumonía, porque primero fue la neumonía. Ahora, ¿por qué queda secundaria? Porque el mismo día que le toman el hemocultivo y el urocultivo, crecen estos microorganismos y entonces se consideraría la infección urinaria. Y la infección del sitio, perdón, de la bacteriemia quedaría secundaria. ¿Por qué? Porque se tienen los focos claros. Entonces este señor queda con una neumonía y con una infección urinaria, y la bacteriemia viene a ser secundaria a esos eventos porque tienen un foco claro. Esto es más bien de práctica, pero es lo que queríamos como resaltar para cuando ustedes escriben la historia clínica, porque a veces le dicen a uno, no, vea, es que el señor presentó neumonía, presentó 3 bacteremias y presentó 3 infecciones urinarias, y uno se va a ver y los tiempos no corresponden a eso. Recuerden que tienen que pasar más de 14 días y que después del día 14 tiene que haber un cultivo negativo, y sobre todo mirar los tiempos en los cuales se toman los hemocultivos, los urocultivos, o se miran las muestras, las ayudas diagnósticas para diagnosticar neumonía. Ya para terminar esta parte, vamos a hacer un pequeño ejercicio súper sencillo. El paciente se encuentra en el primer piso y comienza con deterioro respiratorio y lo deciden trasladar a la UCI. Cuando llegan a la UCI, lo intuban. Ojo pues que lo intuban en UCI en el momento que llega, y le toman muestra para cultivo de lavado broncoalveolar. Le colocan ese mismo día una sonda vesical y, porque estaba tan deteriorado, le pasan un catéter venoso central y dicen que el reporte del cultivo del lavado es Klebsiella pneumoniae. Al 5.º día de haber llegado a la UCI, le toman, el paciente hace fiebre, tiene reactantes de fase aguda elevadas, y le toman urocultivo y hemocultivo. Y en ambos crece E. coli. Entonces la pregunta es, ¿y cómo vamos a clasificar esas infecciones del señor? Entonces, ¿tuvo neumonía, tuvo una bacteriemia y tuvo una infección urinaria, o cómo se clasifica? Entonces, este señor con el lavado broncoalveolar le creció una Klebsiella pneumoniae, pero ojo, recuerden que a él le tomaron los cultivos el mismo día que lo trasladaron del primer piso. Entonces, esta es una infección, una neumonía no asociada al ventilador, porque el señor lo intubaron fue en ese momento, y es del primer piso porque acababa de llegar, no habían pasado más de 48 horas desde que el paciente llegó del primer piso. Entonces, esa es una neumonía no asociada a ventilación del primer piso. Con respecto a los urocultivos y hemocultivos que crecieron, entonces esto se consideraría una infección urinaria asociada a sonda, porque ya habían pasado varios días desde la colocación de la sonda, ya habían pasado más de 48 horas, y sí es de la UCI, ¿cierto? Porque lleva varios días en la UCI. Y la bacteremia se consideraría secundaria porque creció el mismo microorganismo que hay en la infección urinaria. Entonces, este paciente quedó con una neumonía del primer piso y con una infección urinaria de la unidad de cuidados intensivos. La bacteremia simplemente se consideraría secundaria, es decir, la infección primaria es la infección urinaria y ya se dan los antibióticos. Y recordar que la infección del torrente circulatorio se diagnostica siempre y cuando no haya un foco claro. Cuando hay un foco y los microorganismos son similares, ese sería el foco principal. Recomendaciones, las vuelvo a repetir, ser muy juiciosos con la anamnesis, preguntarle al paciente síntomas infecciosos, siempre, toda la parte de antecedentes infecciosos, si ha tenido fiebre, en este momento por COVID siempre preguntamos la parte respiratoria, pero es muy importante preguntarle a nuestros pacientes, especialmente a algunos mayores, si tienen infecciones urinarias a repetición, que es un problema grave de glosas que tenemos. Si ha tenido algún tipo de microorganismo resistente previamente, si ha estado pulsado con antibióticos previos a llegar a la institución, es muy importante. En la redacción de la historia clínica, por favor, colocar, si no tienen claridad, sospecha de infección. Ya cuando la diagnostiquen, se confirma. Y recuerden que siempre que se vayan a tomar hemocultivos, deben ser aerobios y anaerobios, 2 hemocultivos anaerobios, 2 aerobios, y se deben tomar siempre antes de iniciar los antibióticos. Y eso era todo con respecto a la parte de infecciones asociadas a la atención en salud. Muchas gracias.